Muy buenos días tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta clase de Economía y Globalización que será impartida por un servidor, el doctor Alejandro Domingo Velázquez Cruz. Como sabemos, nuestra materia se encuentra organizada en diferentes ejes. En este caso vamos a estar abordando contenidos del eje Pensar históricamente, en donde nosotros reflexionamos sobre los antecedentes de la economía y los movimientos globalizadores. Como contenido central de este eje se encuentra el reordenamiento mundial producto de la regionalización y la globalización, así como la conformación de bloques económicos, industriales y políticos hegemónicos, aunque nosotros nos vamos a concentrar en esta sesión a los antecedentes que permitieron que eventualmente existan esos bloques económicos, los principios que sustentan la actividad económica. El aprendizaje esperado de esta sesión en particular es identificar la importancia de la economía, por lo que antes abordaremos algunos aspectos como qué es la economía. Entonces, vamos a identificar la importancia de la economía como generadora del desarrollo y también cómo es su papel para fomentar el crecimiento económico en un entorno específico, en nuestro caso en el entorno de nuestro país, México. El contenido temático que se abordará durante la presente sesión es ¿qué es la economía y cuál es su papel en el desarrollo económico-social? Y también cuáles son los problemas económicos prioritarios que hay en la actualidad. Entonces abordaremos los principios básicos de la economía, desde el concepto y definición misma de economía, cuál es su utilidad para la sociedad, por qué es importante que sepamos qué es la economía, cuál es la importancia para el desarrollo económico de la economía, y después revisaremos cuáles son los principales problemas económicos que existen en la actualidad en la economía. Comenzaremos esta clase abordando el concepto de economía. Esto es importante porque cuando nosotros escuchamos la palabra economía, la mayoría de las personas piensan en dinero. Es el primer pensamiento. Siempre que he impartido esta materia, cuando les pregunto a los alumnos, oigan, ¿qué piensan por economía? ¿Qué entienden por economía? Todos dicen dinero, impuestos, el manejo del dinero. Y sí, en una parte sí es cierto, o sea, la economía está muy relacionada con el manejo del dinero, pero no nada más se concentra en el manejo del dinero, sino que tiene un concepto más amplio, abarcando el capital, la producción, la gestión de recursos, es mucho más amplio, no es tan corto. Aunque sí, nuestra primera noción que tenemos al escuchar economía, lo primero que piensa cualquier persona es dinero. Vamos a hablar de dinero. Vamos a ver primero la definición de economía. Economía es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Si observamos con atención, si lo analizamos, en realidad a lo que se enfoca la economía es a cómo crear riqueza y producción, cómo distribuir esa producción, cómo se comporta el consumo, pero todo esto en relación a la satisfacción de las necesidades humanas. Es decir, cómo se pueden satisfacer las necesidades humanas a través de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, y cómo estos procesos de producción, distribución y consumo generan riqueza. Pero tenemos que hacerlo de manera integral, es decir, desde cómo debemos de gestionar los recursos, de dónde se obtienen esos recursos, son capital, y si es capital necesitamos maquinaria, necesitamos dinero,
necesitamos materias primas. ¿Qué recursos necesitamos para llevar a cabo la producción del bien y servicio? Y una vez producido el bien y servicio, ¿cómo vamos a distribuirlo? ¿Cómo vamos a hacer posible que las personas puedan consumirlo o comprarlo? ¿Y qué necesidad satisfacen? Si ustedes elaboran un producto que no satisface ninguna necesidad, no van a poder venderlo. Entonces, lo más importante aquí en la parte económica es la satisfacción de las necesidades humanas. Debemos de tener en cuenta asimismo que los recursos son finitos, son escasos y se acaban. Por eso es muy importante una adecuada gestión de los mismos en el proceso de transformación para que puedan convertirse en un bien o en un servicio. Pero primero, debemos de saber qué son las necesidades económicas que la economía busca satisfacer a través de la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios. De acuerdo con Maslow, existe una pirámide en la que nosotros podemos ver cuáles son más importantes y cuáles son menos importantes. Aquellas que se encuentran en la base de la pirámide son las más importantes, que son las fisiológicas o básicas. Estas necesidades son tan importantes que si no las tenemos no podemos tener bienestar, no podemos estar vivos. Por ejemplo, necesitamos dormir, necesitamos comer, necesitamos atención médica. Esas necesidades son las primeras que se deben de satisfacer. ¿Cómo se satisfacen? A través de la prestación de servicios de salud como una consulta médica, como un servicio de enfermería, como una curación de heridas, a través de la producción de medicamentos, también las de alimentación a través de la producción de alimentos y bebidas, a través de la producción de servicios de restaurante, por ejemplo, también de dormir, pues a través de la fabricación de todo lo necesario, ¿no? Por ejemplo, una cama o prestar el servicio de hospedaje a los viajantes. Todo eso va sobre las necesidades básicas. Estos servicios son considerados esenciales y no deben de pararse. ¿Por qué? Porque la gente, por parientes enfermos, por trabajo, por diversión, siempre va a tener la necesidad de trasladarse. Es decir, que en toda ciudad siempre vamos a tener la necesidad de que las personas que vienen de fuera o que no son de ahí tengan dónde comer, tengan dónde dormir. Y para todos, tanto los residentes como los no residentes de la comunidad, pues debe de haber servicios básicos como comida, donde comprar vegetales, carne, entre otros. Ahora, también tenemos en la siguiente escala de la pirámide las necesidades de seguridad. Esas necesidades de seguridad implican la necesidad de sentirse seguro, es decir, los servicios de seguridad como la policía. Entre otras necesidades de seguridad también tenemos la protección de la vivienda y el empleo. Por ejemplo, el ofrecimiento de los seguros de automóvil en caso de que haya un choque, de los seguros de robo, el tener una vivienda digna y segura, aunque sea rentada, pero el poder tener un lugar para donde puedas vivir y que tú te sientas seguro, te sientas cómodo, donde no tengas que preocuparte por tu integridad o por ese tipo de cuestiones. Luego viene el tercer nivel, que son las necesidades sociales: desarrollo afectivo, asociación, aceptación, afecto, intimidad. En esta parte de las necesidades sociales se prestan una multitud de servicios que tienen que ver, por ejemplo, hay asociaciones profesionales, asociaciones para aprender un idioma, asociaciones para conocer personas. Hay muchísimo tipo de servicios ofertados en esta parte. Luego viene el cuarto nivel de la pirámide, que es la necesidad de autoestima, reconocimiento, confianza, respeto, éxito. Y por último, el del desarrollo del potencial, que es donde tú te autorrealizas, donde llegas a cierto nivel, eres reconocido por tus pares, ¿no? Por tu familia. Oh, él es muy buena persona. En tu trabajo es muy buen empleado. Por tus colegas es muy buen profesionista. Todas estas necesidades se van cubriendo a través de diversos servicios y bienes que se venden. Por ejemplo,
para llegar a esa parte de autorrealización, si tú lo que quieres es ser un abogado reconocido, pues bueno, necesitas a lo largo del camino quien te preste un servicio donde puedas estudiar la primaria, la secundaria, la preparatoria, donde estudies la carrera de derecho, todos esos servicios educativos. A lo largo también de tu formación, pues vas a necesitar servicios de transporte hacia y desde los lugares a los que te traslades, vas a necesitar comer, vas a necesitar dormir, vas a necesitar una casa donde estar, vas a necesitar muchas cosas. Toda esa satisfacción de servicios es de lo que se encarga la economía. A lo largo de nuestra vida, nos demos cuenta o no, la economía juega un papel muy importante. Bueno, la satisfacción de estas necesidades a través de la economía, porque son importantes para la sociedad, no solo para un individuo, sino para el conjunto de individuos que forman la sociedad. Bueno, porque nosotros como seres humanos no estamos aislados, sino que todo el tiempo estamos en interacción constante con otras personas, con otros individuos, y todos participamos en el ciclo económico de una manera u otra. Por ejemplo, a lo mejor yo no produzco un servicio educativo, sin embargo, sí me dedico a sembrar frutas y verduras. Entonces yo estoy participando en la satisfacción del servicio de alimentos, de los bienes de alimentos, de las personas que necesitan comer. A lo mejor otra persona no siembra ni cosecha nada, sin embargo, es un maestro que se encarga de enseñar y por lo tanto participa en la prestación de los servicios educativos que permiten formar a los individuos para distintas tareas. Recordemos que los recursos que se hacen durante este ciclo, los que se utilizan para la transformación de las materias primas y de los demás recursos, son de tres tipos. Tenemos los recursos naturales, lo que es la tierra para siembra, las plantas, los vegetales, el capital físico, que incluye a las máquinas, las herramientas, el terreno, el lugar donde se va a llevar a cabo la producción, y los trabajadores que toman los recursos, que toman los materiales y generan un producto o proporcionan un servicio. Por ejemplo, los bienes o productos que se pueden generar son alimentos, vehículos, ropa, calzado, equipos de cómputo, los servicios, reparación de fontanería, de plomería, eléctrica, charla de economía como la que estamos teniendo, clases en la escuela, limpieza, y que satisfacen necesidades, o sea, lo estamos haciendo para dárselo a alguien más. ¿Qué necesidades satisfacen? Pues la necesidad de alimentarse, la necesidad de transportarse, la necesidad de vestirse, la necesidad de que tus cosas funcionen bien, entonces necesitamos el servicio de reparación, la necesidad de aprender algo nuevo, necesitamos el servicio de educación. Y a grosso modo, por esto es importante para la sociedad, porque todos nosotros participamos en la economía, desde distintas formas, de distintas maneras. Tenemos nuestra participación en el ciclo económico, ya sea que nosotros seamos los que generan los recursos naturales o los que trabajamos para transformarlos a través de nuestra mano de obra en un bien o un servicio, o los que vendemos, comercializamos o distribuimos dicho bien, nosotros o los que prestamos el servicio, nosotros todos participamos de una u otra forma en la satisfacción de las necesidades, como sociedad, como conjunto. Por eso es importante para la sociedad la economía, porque la economía está conformada de individuos y esos individuos tienen necesidades que deben de ser satisfechas. Esas necesidades deben de ser satisfechas a través de bienes y o servicios, los cuales son producidos a través de la integración de recursos naturales, trabajo y capital físico, es decir, las materias primas, agua, tierra, fruta, verdura, madera. El capital físico, pues una máquina, una plancha, una cocedora, un horno, y los trabajadores que unen una con la otra para generar ese producto, ese bien, ese servicio.
A continuación empezaremos con el segundo tema, que es el que es un poco más extenso, que se relaciona con los problemas económicos prioritarios. Como ustedes bien saben, en todos los países hay problemas económicos. Son diferentes, cada país tiene diferentes problemáticas, aunque la mayoría tiene problemáticas similares. Por ejemplo, tienes Italia, que tiene el problema de que como ya nadie tiene hijos, bueno, la tasa de natalidad es muy baja, entonces está teniendo el problema de que ya no hay suficientes jóvenes que reemplacen a los adultos, es decir, que va a llegar un punto en donde tenga más gente adulta y pensionada que jóvenes produciendo, siendo productivos. Y eso es un problema porque no va a haber suficientes personas para producir los bienes y servicios que necesitan ellos mismos. Tienes por el contrario otros países donde el problema es la inseguridad. Tienes a Siria, donde no puedes establecer un negocio en esta época porque la incertidumbre es muy alta de que tu negocio tenga problemas muy serios por la inseguridad. O sea, es expuesto a robos, a vandalismo, a otras cuestiones. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de que hay problemas económicos en todo el mundo. Problemas económicos son aquellos que tienen que ver con una afectación negativa al ciclo que permite generar los bienes y servicios. Por ejemplo, Venezuela tiene problemas económicos, pero uno de los problemas que tiene es la generación de electricidad. Y dirán, bueno, ¿eso cómo afecta a la economía? Pues si tú usas hornos eléctricos para producir pan y se va la luz, pues no puedes garantizar la producción de pan. Si tú produces productos perecederos, leche, huevo, jamón, queso, y se va la luz, tus productos se descomponen en un menor tiempo porque no están refrigerados para su adecuada conservación, lo que afecta tu cadena de distribución. Porque si antes decías, bueno, tengo fácil 3 días para llegar al cliente y no hay problema porque van congelados, te falla la luz, se descongela el producto, pues tienes que venderlo donde estés, ya no tienes esa posibilidad de llegar con el producto más lejos o de repartirlo más lejos. Se limita tu rango a donde tú puedes vender o comercializar tu producto. Por eso es importante que nosotros identifiquemos en nuestro país, en nuestro caso, para nosotros, cuáles son esos problemas económicos prioritarios. Ya les proporcioné algunos ejemplos de otros países y los problemas que tienen. Pero ahora vamos a ver hacia nuestro caso, hacia el caso de México. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos? En este momento, para el 2021, los principales problemas económicos o los que se consideran prioritarios de atender son el crecimiento económico, la generación de empleos, el retorno de inversiones y mejorar la calidad educativa. Son 4. Estos problemas son necesarios para que la sociedad en la que vivimos funcione adecuadamente. Si bien en este momento pues hay problemas en cuanto al empleo, no hemos llegado a una situación donde sea crítico, donde no sea posible encontrar empleo. Ese es un caso, por ejemplo. Entonces, nuestros problemas económicos prioritarios no quieren decir que ahorita la situación esté catastrófica o completamente mal, pero sin embargo sí quiere decir que la situación está mal, que necesitamos prestar atención, que necesitamos comenzar a tomar medidas para atender esa situación. Ustedes aquí no van a resolver los problemas económicos de México, obviamente. Más sin embargo, es importante que conozcan la realidad económica del país en el cual viven. Y dirán, bueno, ¿por qué es importante que yo conozca la realidad del país en el que vivo? Pues es muy sencillo, porque de esa manera ustedes podrán anticipar los cambios que están por venirse y tomar decisiones adecuadas. Por ejemplo, hubo personas que cuando escucharon en noviembre, diciembre, que inició lo del coronavirus, que desde aquel entonces dijeron, la situación se va a complicar. Si ese virus se hace pandemia,
y llega a México, va a haber problemas económicos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Que en ese diciembre que empezaron a escuchar las noticias dijeron, por si acaso voy a gastar menos, por si acaso voy a guardar un dinero, por si acaso no me voy a endeudar, por si acaso. Mientras que hubo personas que no fueron capaces de avisorar que eso podía tener implicaciones a futuro. Y como no fueron capaces de anticiparse a la situación que estaba por venir, pues ¿qué pasó? Que se gastaron todo lo del aguinaldo, que se gastaron todo lo del sueldo, que pidieron prestado, que compraron cosas que iban a estar pagando todo el 2020 y 2021, porque no fueron capaces de detectar que venía un problema económico que nos iba a afectar. 2, 3, 4, 5, 6 meses después los mandan a su casa, los despiden o les pagan la mitad o menos, o sea, despidos, recortes de salario, y tenían unos compromisos adicionales que podrían no haberse hecho, pero ellos no sabían que la situación iba a empeorar. Entonces, es muy importante que nosotros, como ciudadanos, como personas, como gente que habita en este país, tengamos las nociones básicas de economía, comprendamos lo básico de cómo funciona la economía y qué puede afectar a la economía, para poder entender cómo me puede afectar a mí. Es decir, sí, o sea, viene una pandemia y ¿qué puede pasar? Bueno, pues entonces si viene una pandemia, se van a dejar de producir algunos bienes y servicios. ¿Y eso en qué afecta? Ah, bueno, que si tú vendes esos bienes o tú prestas esos servicios, no vas a poder vender o no vas a poder trabajar. Va a haber menos venta porque va a haber menos compra. Va a haber menos prestación de servicios porque va a haber menos gente que lo demande, porque van a estar preocupadas de otra cosa. Entonces es importante que nosotros estemos pendientes de la economía. No necesitamos ser economistas, pero sí es importante en su formación que ustedes comprendan de manera básica cómo funciona. Por ejemplo, en este caso vamos a ir abordando uno por uno cada uno de los problemas que habíamos mencionado. Comenzamos con el primer problema, que es el de crecimiento económico. Como pueden ustedes observar, nuestro país, pues ya desde el 2018, ya tenía un crecimiento muy pequeño. Acá viene por meses, iniciamos, que está desde el 2019, entonces en el 2019 un mes creció 1.3, otro 0.9, luego disminuyó 0.6%, creció 0.3, disminuyó 0.2, ni creció ni empeoró, pero digamos que más o menos veníamos, ¿no? Ni ganábamos ni perdíamos. Y luego empieza esta parte a finales del año 2019 para iniciar el 2020, donde ya no nos recuperamos. Desde antes del coronavirus. Viene ahí en julio, la economía se hizo más pequeña, 0.2, 0.3, 0.3, 0.6, 0.9, 0.4, 0.8. Hasta ahí no había coronavirus, todavía no se había implementado ninguna medida. Y sin embargo, si se fijan, ya todas eran negativas. Y luego entra el efecto del coronavirus en el mes de abril, marzo-abril, y tenemos menos 0.8, menos 1.9, menos 2.6, y en abril suelo, menos 19.7, en mayo menos 21.4. Y llegamos hasta el mes de diciembre, donde aunque la actividad económica volvió a incrementarse, no llegó a los niveles anteriores. Cerramos el año con que en diciembre tuvimos menos 5.4 de crecimiento económico, es decir, que todo el año estuvimos haciéndonos más chiquitos en lo económico. ¿Por qué nos afecta esta parte de no crecer, sino de encogerse económicamente? Entre más crece la economía, más dinero hay circulando, más bienes y servicios son requeridos.
Entre más bienes y servicios se compran, más empleos se necesitan para producir esos bienes y servicios. Más materia prima necesitas comprar para producir esos bienes y servicios. ¿Qué es lo que sucede cuando la economía se encoge? Cuando la economía decrece, como es el caso de todo el año pasado. Al decrecer la economía, se pierde dinero, es decir, la gente compra menos. Si la gente compra menos productos y servicios, las ventas de productos y servicios disminuyen. Al disminuir las ventas de bienes y servicios, pues hay menos ventas, necesito menos gente trabajando, porque con menos gente puedo atender lo que me está llegando. Entonces empiezan a perderse empleos. Entre más se encoge una economía, más son los empleos que se pierden. Y también menor el salario que perciben las personas que desempeñan esos empleos. Así que el que la economía se haga pequeña, decrezca, tiene dos efectos graves para nosotros. El primero es que se pierden empleos. Y el segundo es que, bueno, va de la mano, que es que se venden menos productos y se consumen menos servicios. Para poder comprender de mejor manera cómo funciona la parte del crecimiento y decrecimiento económico, que es un concepto que a lo mejor puede que no quede del todo claro, nosotros tenemos que trabajar primero el concepto de lo que es un ciclo económico. Y los ciclos económicos son aquellos ciclos que tiene toda economía. ¿Por qué? Porque no es posible o no ha sucedido en la historia de la humanidad una economía que permanentemente crezca. Todas las economías tienen un periodo de crecimiento y ese periodo de crecimiento se llama expansión, que es cuando la economía está en franco crecimiento, es decir, que está creciendo de manera constante. Pero todos los ciclos de crecimiento económico tienen un límite, tienen un tope. Eventualmente vamos a llegar a un techo. Ese techo se conoce como auge. Entonces viene la fase de expansión. La economía crece hasta que llega a un punto en el que ya deja de crecer, se mantiene, entra en una meseta, así se le llama. Y entonces eventualmente va a empezar a contraerse, va a empezar a hacerse más pequeña, a decrecer. A esta fase donde se contrae se le conoce como recesión. Esa recesión implica que la economía deja de crecer y empieza a hacerse pequeña. Pero esto no es malo, es parte del ciclo de la economía, no es necesariamente malo. Si empieza a haber expansión nuevamente. Cuando el crecimiento es tan grave, el decrecimiento es tan serio, que nos vamos a números negativos, entonces decimos que estamos en una depresión. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un periodo de expansión como el que está ahí en el ejemplo, ¿no? Empieza, crece hasta más o menos el 5% y empieza a encoger. Si llegara al 1% y volviera a crecer nuevamente, es decir, entrara nuevamente en expansión, no habría ningún problema. Pero como en el ejemplo que se presenta, que llega al menos 3% más o menos, entonces como entró en números negativos, ese crecimiento llegó a ser negativo, hablamos de una depresión. Entonces podemos ver con claridad que nuestro país ahorita está en una depresión económica. Hemos vuelto a expandirnos, es decir, nuevamente nuestra economía está creciendo, está en expansión. Habrá que ver si logra recuperarse a los niveles en los que estaba anteriormente o si por el contrario nos quedamos en niveles inferiores. Pero es parte del ciclo económico. Toda economía tiene un ciclo donde crece, es el ciclo de expansión, tiene un punto alto máximo que es el auge y luego tiene un ciclo que se llama recesión, que es donde empieza a disminuir la actividad económica. Cuando empieza a crecer nuevamente se le llama recuperación.
Y esa recuperación, llegado a un punto, nuevamente se conoce como expansión. Es decir, que no nada más porque esté creciendo nuevamente la economía podemos decir que estamos en crecimiento, que nos estamos expandiendo. No. Necesitamos llegar a cierta cantidad de crecimiento para que podamos decir, ok, ya nos recuperamos, ahora estamos creciendo otra vez. Ahora, estos auges, estos ciclos económicos, puede ser que tengas un ciclo económico y al siguiente haya un nuevo ciclo económico y te quedes más abajo. O puede ser que el siguiente auge sea en un nivel mayor que el auge anterior. Este ejemplo nos muestra una economía, es una economía de ejemplo, no pertenece a ningún país. Nos muestra que esa economía está en crecimiento. ¿Por qué? Porque si se fijan, entre los dos ciclos económicos que tuvo, el primero tuvo un auge en el 5 y el segundo tuvo un auge en el 7. ¿Qué quiere decir? Que la economía en términos generales fue creciendo. Siempre vas a tener esas valles y esas mesetas. Sin embargo, la economía en este ejemplo que les presento creció. Entonces tenemos distintos elementos que debemos de considerar. Tenemos que la actividad económica, cuando crece, se le llama expansión. Cuando decrece, se le llama recesión. Cuando alcanza su máximo, se dice que esa economía está en auge. Pero cuando ustedes escuchan que una economía está en auge, prepárense porque viene la bajada. Es decir, que debemos de tomar precauciones porque sabemos que en cualquier momento vamos a entrar en una recesión que no sabemos qué tan seria pueda ser. Cuando una economía se va a valores negativos, se dice que está en depresión, que está deprimida. Y el crecimiento de una economía en depresión se le considera recuperación hasta que alcanza un nivel mínimo a donde se puede considerar que nuevamente esa economía está creciendo, se está expandiendo. Entonces nosotros ahora con estos nuevos conceptos podemos analizar la situación de nuestro país, podemos analizar la situación que vivimos y nos podemos dar cuenta de que nosotros en el 2018 todavía estábamos en expansión y nos encontrábamos en el auge de un ciclo económico. Hacia el 2019 entramos en recesión a mediados de año y entramos en una franca depresión en lo que serían los meses de marzo y abril. Fue cuando tomamos un decrecimiento considerable hasta que tocamos fondo en abril y empezó a crecer la economía, se empezó a recuperar. Hasta este momento no hay crecimiento económico. En este momento seguimos en valores negativos, aunque son menores, es decir, aunque dejó de hacerse pequeña. Bueno, se sigue siendo pequeña, pero es menor la velocidad a la que se encoge la economía. Es menor la velocidad a la que se pierde inversión y empleos. ¿Qué quiere decir? Que ya empieza a haber un crecimiento. Ese crecimiento negativo de menos 11 a menos 5, por ejemplo, se conoce todavía como recuperación. Nuestra economía no se ha recuperado, nuestra economía se está recuperando de la depresión que se ocasionó a causa del coronavirus en el país. Porque si bien nosotros traíamos una recesión económica, en los meses de marzo-abril, agravado por la crisis de la pandemia, entramos en una depresión. Nuestra economía en este momento está recuperándose, vamos bien, vamos mejorando en la recuperación. Sin embargo, todavía falta mucho para que lleguemos a un punto donde podamos decir que la economía está en crecimiento. Necesitamos cuando menos, de entrada, entrar en valores positivos para poder empezar a pensar en que ya vamos a crecer nuevamente. Como seguimos en valores negativos, pues seguimos en recuperación. Se le dice recuperación porque los valores negativos son menores cada vez. Es decir,
que teníamos menos 11, ahora tenemos menos 5, es decir que vamos subiendo, va mejorando la situación, aunque todavía no es la que todos quisiéramos. Ahora vamos a abordar el siguiente problema. El siguiente problema es el retorno de inversiones. ¿A qué nos referimos con retorno? Bueno, a que regresen. Pero ¿por qué van a regresar? Porque esas inversiones se fueron. Es decir, son dinero que se fue de México. Ese dinero nosotros lo valoramos a través de... Nosotros teníamos un volumen de inversión extranjera directa, es decir, dinero que gente de otros países venía a invertir aquí en México para poner una empresa, para poner un negocio, para ofrecer bienes, para ofrecer servicios. Anteriormente habíamos tenido números positivos, es decir, que había más gente que venía a México a invertir, es decir, más dinero entrando, que gente de México que invertía en otros países, es decir, dinero que sale. Nosotros podemos ver que esto principalmente sí fue ocasionado por el coronavirus, no hay ninguna duda. Ese es un problema que nosotros no teníamos antes. Es un problema que apareció en el 2020. Pero no fuimos los únicos que sufrieron. Si se pueden ver, afortunadamente hasta en esta parte no nos tocó como otros países. Podemos ver que Alemania perdió el 61% del dinero extranjero que se invertía en su país. Brasil perdió el 50%, la Unión Europea perdió el 49%, Australia perdió el 46%, Francia perdió el 39%, Canadá el 34%, Indonesia el 24%. Nosotros, aunque perdimos el 8%, sí es una cantidad considerablemente menor que la que perdieron otros países más desarrollados como Alemania, por ejemplo. Aunque a pesar de todo lo que hubo con el coronavirus, sí hubo países como China e India que lograron captar inversión extranjera, que a pesar de toda la situación que se vivía de manera mundial, lograron captar inversión de otros países. Entonces, uno de los principales retos económicos para este 2021 es cómo vamos a recuperar la inversión extranjera directa, es decir, de qué manera vamos a poder lograr que ese dinero se vuelva a invertir en México, que gente de otros países venga a invertir en México, porque con ese dinero que se invertía acá se generaba producción de bienes y servicios que a su vez generaba una mayor cantidad de empleos para mexicanos aquí en México. El siguiente problema que vamos a abordar, ya ahora de manera directa, lo hemos mencionado porque está relacionado con el crecimiento económico, pero ahora ya abordando de manera directa tenemos aquí la generación de empleos. Para nuestro país en el 2021 generar empleos es su principal prioridad, no hay de otra, se tienen que generar empleos o esto va a ser una crisis muy considerable. Acá tenemos los últimos 25 años de la economía mexicana en cuanto a generación de empleos. Entonces tenemos que en 1995 fue la única caída equiparable a la que tenemos actualmente, donde se perdieron 814,000 empleos formales, es decir, registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 814,000 empleos formales. Inmediatamente al año siguiente, en 1996, se generaron 820,000 empleos formales. Al año siguiente, pues más o menos unos 400,000 empleos formales. Y bueno, salvo algunos años como el 2001, que hubo una pequeña, bueno, un gran problema ahí, con una pérdida de 267,000, y en el 2009 con una pérdida de 172,000 empleos. Como pueden ver, la mayoría de los años los empleos en México siempre estaban al alza, es decir, que cada año crecía la cantidad de empleos que se registraban ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desafortunadamente el año pasado, en cifras oficiales,
se perdieron 647,000 empleos. Es una cantidad muy considerable de empleos perdidos. Muy considerable. ¿Esto que está provocando? Bueno, pues la gente que se acaba de quedar sin trabajo puede comprar menos cosas, puede consumir menos servicios, y si compras menos y consumes menos, pues la economía se va a seguir haciendo pequeña. Y entre más pequeña se haga la economía, menos dinero va a haber en circulación, menos posibilidades va a haber de que se genere más empleo y mayor bienestar. Por último, el cuarto problema que tenemos en México es la calidad educativa. Pero van a decir, bueno, ¿y eso por qué afecta a la economía? Es decir, ¿qué tiene que ver la economía con la calidad de la educación? Bueno, las personas que producen esos bienes, las personas que proporcionan esos servicios, tienen que formarse, tienen que estudiar para poder producir esos bienes o proporcionar esos servicios. En general, pues, si quieres producir a gran cantidad cosechas como, no sé, maíz, trigo, arroz, ¿qué es lo que haces? Contratas a un ingeniero agrónomo, una persona que estudió y se formó para cosechar en grandes cantidades, para producir del campo en grandes cantidades. Si tú quieres, por ejemplo, producir ganado, o sea, para su venta, para generar carne, para generar todo ese tipo de cuestiones, ¿qué necesitas? Pues necesitas un médico veterinario que te va a ayudar a criar a tus animales, es decir, a que estén saludables, a que se reproduzcan, a que produzcan más leche, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que ellos puedan formarse con la calidad necesaria para que la producción del bien o la prestación del servicio sea adecuada y que satisfaga las necesidades del consumidor. Porque si no satisface las necesidades del consumidor, entonces no va a poder vender su producto, no va a poder proporcionar su servicio, porque no va a haber interés en adquirirlo. La calidad educativa permite generar a los empleados, a los obreros, a la mano de obra capacitada para la creación y producción de los bienes y para la prestación de los servicios. No puedes prestar un servicio médico si no hay un médico que preste ese servicio. Entonces es muy importante que se cuente con un sistema educativo de calidad. Ahora, con los retos que nos ha traído la pandemia por coronavirus, es aún más importante el contar con recursos humanos de calidad, formados adecuadamente con los conocimientos necesarios. ¿Por qué? Porque el entorno se va a volver más competitivo. Si para ustedes ya era una ventaja el salir como técnico en informática contra alguien que tiene la prepa general, porque bueno, pónganse en los zapatos de que los va a contratar. Llegan dos candidatos. Llega uno y le dice, sí, mire, yo no tengo experiencia porque pues, de la prepa salen sin experiencia. No tengo experiencia trabajando, pero quiero venir a trabajar y me interesa el empleo limpiando pisos o de limpieza con usted aquí en el Aurrera. Bueno, me parece bien, déjeme su solicitud. Se va. Luego llega alguien y dice, buenas tardes, yo me interesa el empleo de limpieza, ando buscando, no encuentro otras posibilidades. Además, tengo la carrera de técnico en informática, he estado en empresas, sé cómo se trabaja, sé lo que es cumplir con un horario de entrada, con un horario de salida, etcétera. Pues evidentemente contratarías al que tiene la de técnico en informática. ¿Por qué? Porque, bueno, en gastronomía, mecatronomía, al que tiene una carrera técnica. ¿Por qué? Porque te puede ofrecer un extra. El día de mañana tú no sabes si a lo mejor vas a tener que cubrir a alguien en una caja, a alguien del departamento administrativo, y tú ya sabes que tienes un recurso humano que puede crecer hacia esos puestos, que puede ocupar esas funciones. A veces el primer empleo se ocupa en trabajos un poquito abajo de lo que tú esperabas, pero eso te permite crecer después. Idealmente deben de colocarse, o sea, si estudiaste informática, lo ideal es que entres a una empresa a dar soporte técnico, o sea, por ejemplo, ¿no? O apoyar en la administración de una base de datos. Eso es lo ideal. Pero por ejemplo, ahorita que se viene una situación difícil donde se están perdiendo muchos empleos,
Los empleos que queden van a ser más competidos. Y el hecho de que su educación sea más completa es una ventaja laboral para ustedes a la hora de solicitar empleo. Es una ventaja porque si tú tienes un puesto de asistente administrativo y un puesto de intendencia y te llega alguien con prepa general y alguien con carrera técnica en informática, pues al menos yo en lo personal dejaría en intendencia al que tiene la prepa y pondría como auxiliar o asistente de administración al que tiene la carrera de técnico en informática, porque tiene una preparación mejor que la del otro candidato y porque puede tomar ese puesto de una mejor manera. Entonces, aquí es muy importante que nosotros, como les comentaba, en esta parte de la materia, lo que necesitamos conocer es qué es la economía, por qué es importante la economía para la sociedad y cuáles son los principales problemas y retos que enfrenta la economía. Recordemos que estamos en una perspectiva histórica, es decir, lo que pasó antes. Estamos aprendiendo a valorar los sucesos anteriores que han llegado a la situación actual. Estamos aprendiendo a conocer lo básico de economía para poder comenzar a interpretar las situaciones y los fenómenos económicos que se presentan. En esta sesión nosotros estamos haciendo un repaso de los principios básicos de economía, de por qué la economía es importante para la sociedad y de cuáles son los principales retos que enfrenta la economía. Para poder comprender y trabajar adecuadamente esta clase, pues es necesario que vayamos comprendiendo sus conceptos para poder dimensionar lo que estamos tratando. Ahora, ¿por qué es importante todos estos aspectos? ¿Por qué es importante para la sociedad la economía? Es porque permite generar valor social. Es porque permite que las personas vivan mejor. Una economía que funcione adecuadamente permite que los individuos que forman parte de la sociedad de esa economía, por ejemplo la economía mexicana, tengan un nivel de bienestar adecuado. Como nos ilustra la imagen, pueden ver que pues tenemos una persona de capacidades diferentes, tenemos una mujer embarazada, tenemos lo que parece ser un adulto mayor, tenemos lo que parece ser una madre y su hijo, y si se fijan, todos están parados sobre una cantidad más o menos similar de monedas. ¿Qué quiere decir? Que todos tienen el recurso suficiente para satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, que todos más o menos tienen una misma cantidad de riqueza o de economía. Si se logra el crecimiento económico adecuado en el país, habrá suficientes empleos, y si hay suficientes empleos con un salario adecuado para todos los habitantes, en ese caso no vamos a tener ningún problema, porque todas las personas tendrán ingresos para poder satisfacer sus necesidades, para poder comprar lo que necesitan, para poder recibir los servicios que necesitan, como son los servicios de salud, por ejemplo, para poder comprar lo que necesitan, como puede ser una casa, un carro. Entonces es necesario conocer toda la parte económica para comprender en qué momento podemos gastar con mayor confianza, en qué momento es época de ahorrar, en qué momento podemos estar más tranquilos y decir, bueno, en esta época mi trabajo será estable, en qué momento decir, ah caray, en esta época necesito cuidar mi trabajo más de lo que de por sí, porque viene una época muy difícil. Bueno, ahora para concluir nuestra sesión, para cerrar, es importante que repasemos los conceptos aprendidos, comenzando con economía. Como vimos al inicio de la sesión, la economía no únicamente hace referencia al dinero, sino que es una ciencia que estudia los recursos naturales, las personas, el capital, tanto el dinero como el capital físico, el local, la maquinaria y demás, los recursos en general, que permiten la creación
de riqueza. Esa riqueza se crea a través de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, los cuales tienen como finalidad satisfacer necesidades humanas. Ahora, aquí lo más importante que debemos de tener en cuenta es que todo en la economía gira en relación a la satisfacción de las necesidades humanas. Si no tenemos una necesidad que satisfacer, pues no va a generarse una dinámica económica. Por eso cuando se plantea el poner una empresa o el poner un negocio, lo primero que se debe de plantear es, aquí donde voy a poner el negocio, ¿qué necesidad tiene la persona? ¿Qué necesidad tiene la sociedad? ¿Qué es lo que yo voy a mejorar? ¿Qué es lo que yo voy a resolver? ¿Qué es lo que yo voy a aportar? Entre mejor identifiquemos la necesidad que se va a atender con la prestación del producto o servicio, entre mejor sea nuestro reconocimiento de qué es lo que la gente quiere ahí, cómo es que lo quiere, cómo es que quiere ese producto o ese servicio, mejor será nuestra posibilidad de venderlo, y también qué es lo que está dispuesta a pagar por ese bien o por ese servicio. No sé si ustedes lo hayan notado, pero por ejemplo en las empresas se nota mucho. Tomemos al grupo Walmart como ejemplo. Tiene 3 grandes productos en cuanto a tiendas de autoservicio: Sam's, Walmart, Aurrera, el cual se divide a su vez en 2, Aurrera y Bodega Aurrera. Uno de ellos es el pequeñito. Entonces, si tú ves un Sam's, la calidad de los productos que ofrece Sam's es considerablemente mayor. La calidad y la variedad de la oferta de un Sam's siempre va a ser mayor a la de una Aurrera. ¿Por qué? Porque el grupo ya tiene bien estudiado qué es lo que se necesita. Si tú ves una Aurrera pequeña, una Aurrera, un Bodega Express, tú sabes que es una colonia pequeña con poco poder adquisitivo y te ponen los productos básicos necesarios para ellos: arroz, frijol, huevo, algo de queso, carne, yogur, leche, pero la variedad es poquita y los productos no son premium. Sin embargo, si tú ves un Sam's, tú sabes que vas a encontrar una variedad mayor, productos de mejor calidad, productos de mayor tamaño, una mayor cantidad de marcas nacionales y extranjeras, y el Sam's siempre va a estar en una colonia que tenga un poder adquisitivo mayor. No van a ver un Sam's y una Aurrera en la misma colonia. Es por eso, porque ellos tienen bien claro que lo importante es satisfacer las necesidades. Para satisfacer las necesidades tú necesitas saber qué tipo de clientes hay, qué necesitan esos clientes y cuánto pueden pagar. Entonces, ¿qué es lo que hace Grupo Walmart? Sabe que en esta colonia los clientes pueden pagar un poco menos y no necesitan tanta variedad, sino que buscan ciertos productos que ya conocen, ¿no? Lala, Alpura, marcas de buena calidad, pero en versiones económicas, ¿no? La de 1 litro o demás, van a encontrar sobre todo Lala y Alpura entera, quizás no encuentren deslactosada, la oferta es más limitada. Sin embargo, ustedes saben que en este otro lugar donde se va a poner el Sam's, el el consumidor tiene otro tipo de necesidades: leche descremada, leche light, leche deslactosada. Entonces, es diferente la situación ahí. Por eso, como la gente tiene necesidades diferentes, el grupo Walmart ahí ofrece productos diferentes. Si ustedes en una Aurrera venden chistorra, probablemente la gente no la compre porque no la conoce o no le gusta. No tienen la necesidad. Pero sin embargo, si van al Sam's, sí van a ver que se encuentran cosas como la chistorra o el chorizo argentino. Porque la gente que consume y que radica en esa zona, sí consume ese producto. Entonces, ustedes, no sé si lo sepan, pero por ejemplo el Kentucky Fried Chicken en China ofrece un menú con verduras y arroz, y en México pues no lo ofrece. ¿Por qué? Porque se adapta a lo que quiere el consumidor.
toma el producto que tiene o el servicio que tiene y lo adapta a las necesidades locales. Hay pequeños cambios. A lo mejor dentro de México no noten los cambios en una cadena, pero de país a país los cambios sí se notan y se notan mucho. Entonces, lo más importante en la economía es satisfacer las necesidades que tiene el consumidor. ¿Cómo voy a lograr satisfacer esas necesidades con los recursos que se tienen? Es un reto importante y que vale la pena estudiar. Pues por mi parte ha sido todo. Como siempre ha sido un gusto estar con ustedes en esta clase. Les agradezco mucho la atención prestada. Yo sé que las clases son algo extensas y cuando son en formato de videoconferencia, bueno, son a veces un poquito más pesadas porque no hay el mismo dinamismo que tenemos en el salón de clase, donde ustedes pueden preguntar y podemos explorar algunas otras facetas de la materia más enriquecedoras. Sin embargo, he hecho lo posible por cubrir el tema lo mejor posible, a veces redundando un poco, con la intención de hacer énfasis en algún punto en particular para que quede claro y no tengan ninguna duda. Pero si llegara a haber alguna duda, con todo gusto puedo atenderla. Les dejo mi correo. Ahí lo tienen para que lo puedan anotar. Bueno, mi nombre, nuevamente, como les dije al inicio de la sesión, yo soy el doctor Alejandro Domingo Velázquez Cruz. Soy uno de los docentes que imparten la materia de economía y globalización. Y les agradezco mucho el haber estado durante esta sesión sobre toda la parte histórica de la economía y los conceptos básicos, que es lo que yo espero que tengan claro al terminar esta materia. Que sepan al menos qué es la economía, que la economía no se limita únicamente al dinero, sino que involucra otros factores, que tengan bien claro por qué es importante la economía y tener una noción funcional, es decir, una noción que les sirva para tomar decisiones sobre la economía. Con lo que vimos el día de hoy, ya saben cuáles son nuestros principales retos. El empleo es, yo creo que el más significativo. El crecimiento económico también. La educación de calidad. ¿Cuáles son nuestros principales retos como país? Y también que puedan entender que aunque ahorita nos está yendo mal en lo económico, eventualmente tendremos que empezar a crecer nuevamente, como parece que ya está sucediendo porque ya vamos en un proceso de recuperación. Y espero que ese proceso de recuperación siga y sea benéfico para todos nosotros. Por su atención nuevamente, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.